Hola, me llamo Lucía Morós y lo primero de todo es que quiero agradecer al Congreso que haya aceptado mi trabajo y al comité y sobre todo también agradecer la labor que ha realizado tan eficiente y de tanta calidad que vamos, que a mi modo de ver merece ser considerada. Queda ahí mi agradecimiento de entrada. Yo voy a presentar el trabajo Pautas en Educación Infantil y Primaria con el Emilio de Russo ante una ciudadanía digital. Puede ser un título un poco, yo creo que chocante, porque, claro, nos encontramos en una sociedad en el siglo XXI, digamos, muy tecnológica, donde parece que las tecnologías están por todos los lados, parece, no, es que lo están, y al menos en el contexto español o en la sociedad occidental, y entonces, pues claro, uno remontarse a 1762, que es al momento en que se publica la obra de Emilio, de Jean-Jacques Rousseau, pues tiene digamos, su osadía, eso de entrada. Y aparte, pues bueno, tratar de generar unos vínculos entre lo que él escribió y el momento actual, pues es un ejercicio que cuanto menos no deja de ser arriesgado. Sin embargo, sí es cierto bueno, que en educación infantil y primaria se imparte en los títulos de grado universitario se imparte educación, historia de la educación. Y en la Universidad de Murcia el título de grado en educación infantil pues va a tener como finalidad la formación de profesionales aportando distintas disciplinas relacionadas con la educación y la formación en la infancia, de los 0 a los 6 años de edad, y especialmente en educación formal. ¿Vale? En la Facultad de Educación se imparten estos grados, que es lo que yo traigo, ¿no? En la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. En cuanto a la titulación de grado en educación primaria, se ofrece una formación inicial de maestros. La finalidad del título, en el caso de la Universidad de Murcia, pasa por desempeñarse en la etapa de educación primaria entre los 6 a los 12 años. Bueno, esto es a nivel general, a nivel de todo el país. En la formación intelectual impartida, el estudiantado asume un nivel alto de compromiso y en este proceso se responsabiliza ante obligaciones que atañen a la vida profesional y por lo tanto junto a ello se prepara para que se enfrenten a los nuevos retos que implica la docencia en los colegios en los que ellos van a trabajar en un futuro. No cabe duda que en la sociedad actual las tecnologías de la información y de la comunicación pues resultan fundamentales y entonces el contexto europeo de educación superior se dirige a ellas y lo hace desde un triple marco para abordarlas. O sea, por un lado considera la competencia digital como elemento de emprendimiento que estimula el progreso desde unos cánones de creatividad y de colaboración que merecen ser atendidos, y lo hace como fundamento en la formación de los educadores desde la justicia social y también como parte de la construcción de una ciudadanía pacífica. Entonces, en este marco de acción va a quedar asumido por la universidad en el momento en el que promociona el uso de las herramientas básicas en tecnología de la información y de la comunicación, y lo va a hacer proyectando lo aprendido desde valores basados en la libertad, en la justicia, en la igualdad y en el pluralismo. Y así queda constancia dentro de los programas en la Facultad de Educación. Traducido a competencias generales, lo que se plantea en formación inicial del profesorado en educación infantil, así como en educación primaria, queda enmarcado bajo la ética profesional. Especialmente en educación infantil se integran dimensiones sociales, cognitivas, afectivas y psicomotrices, y además se consideran contextos que valoran la diversidad, la igualdad de género, la equidad y el respeto de los derechos humanos. Ante ello, queda reconocida la necesaria reflexión sobre la práctica educativa, y hay que hacer un ejercicio, y se hace de hecho. Por su parte, en educación primaria lo que se fomenta es una educación democrática para una ciudadanía que se considera activa, manteniendo relaciones críticas hacia esos saberes, valores e instituciones que les rodean y que en los que tiene que hacer uso de tecnologías de la información y de la comunicación. Esa fusión de querer un ciudadano activo junto con las nuevas tecnologías, pues
genera una unión vinculada al estudiante participativo, a la estudiante participativa. En este contexto, la historia de la educación lo que hace es abordar los hechos pasados para comprender el presente, tratando de hacer mejor nuestro futuro. Sin embargo, la historia no depende siempre de quien la cuente, sino de en qué momento y con qué se cuente. Y en qué momento y con qué se esté contando. O sea, es una cuestión más bien material, ¿no? Material, pero también cultural y económica, va todo relacionado. Esta afirmación es especialmente importante cuando se aborda a Jean-Jacques Rousseau como precursor de la pedagogía contemporánea. De hecho, siguiendo a Soetart, que es uno de los estudiosos más importantes de la obra de Rousseau, el Emilio de Rousseau descubre al niño y lo hace influenciando a la escuela nueva, a Montessori y a Freinet, llevando a Pestalozzi a practicar sus métodos. Sin embargo, lo cierto es que no siempre aparece en España su pedagogía como hito histórico con la atención que se merece cuando se hacen estudios de los manuales de preparación de profesorado y de pedagogos. La causa principal ha sido el poco espacio dedicado en los periodos más conservadores de la historia de la pedagogía. Y es que mientras que la mayoría de estudios sobre la recepción de Rousseau atienden a política, filosofía o literatura, no hay análisis específicos en educación. Rousseau influyó tarde y menos que en el norte europeo ante una ilustración débil por influencia de la Iglesia Católica, la Inquisición y la Revolución Francesa, la guerra contra Francia y el nivel de libertad de prensa. Hay un par de trabajos de Antonio Viñao, uno es del 2003, del 2013, dos son del 2013 y hay otro más del 2014 que trabajan esta cuestión. Por lo tanto, merece ser atendida. Bueno, yo aquí he puesto las asignaturas en las que yo he desarrollado las competencias que he comentado antes, tanto en educación infantil como en primaria. He hablado en general de unas competencias transversales, como es el uso de las TIC y los valores de libertad, de justicia, de igualdad y pluralismo, y atendiendo a la Facultad de Educación, cómo lleva eso al terreno de los planes de estudio. Entonces, en el caso de educación infantil se ha utilizado la asignatura Sociología de Género, es una asignatura de carácter optativo, y en el caso de educación primaria se ha utilizado la asignatura Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación. Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación. Bien. Apuntes de partida con respecto al Emilio, a la obra de Emilio o de la educación, que es así como se titula la aportación de Rousseau. Emilio es un ensayo, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque se ha hablado tanto de él y se han hecho tantas interpretaciones que al final uno se olvida de lo que realmente es Emilio. Emilio es un ensayo. Y es un ensayo que no está escrito por un pedagogo ni tampoco con propósito de serlo, porque Rousseau se dedicaba a la música, enseñaba música, pero él nunca se consideró pedagogo. Él era, si acaso, un filósofo que nació en Suiza y que publica esta obra en 1762, es decir, una mitad tardía del siglo XVIII. Emilio se publica en 4 tomos. El primero cuenta con 2 libros, si bien los 4 conforman la obra con el título completo. Y como indica Rivera, las traducciones al español son buenas, o sea, podemos fiarnos. Hoy por hoy se trata de la obra más emblemática de la pedagogía contemporánea europea y es un motivo de investigación como evidencian trabajos el de Antón de 2017, el de Dixon de 2017 o el de Vilafranca de 2012, así como obras de referencia en la formación de maestros. En Carreño, del trabajo de Carreño del año 2000 habla de él, Escolano en 2022 habla de él, Otero en 2004, Palacios en 1979, Puelles en 2007. La vigencia en España ha quedado patente. De hecho, en el Congreso Internacional del tercer centenario de Jean-Jacques Rousseau, en el libro de actas, pues aparecen
muchísimos trabajos que están vinculados a la educación contemporánea, a la educación actual y a la labor que supuso el trabajo de Rousseau. Su vigencia en España, como digo, ha quedado patente y Soetar, de hecho, remarca que descubrió nuevas vías como la ecología, o sea, vías que ahora se están utilizando. Y García Garrido, en su visión de crisis ante un sistema educativo nacionalista que ha demostrado velar hoy por la evolución individual y no colectiva, como era su destino, también evidencia que Rousseau habla de estas cuestiones. Entonces, hay temáticas que, aunque están muy fuera de siglo, se pueden traer al terreno de la formación del profesorado. Desde un plano metodológico, ante el esquema de los posibles orígenes del Emilio de Rousseau, cabe reconocer dos peligros. El primero es el anacronismo, o sea, el cruzar tiempos, lógicamente. Y si se quiere abrir Emilio como lectura rica, pues inicialmente no parece justo confundir la propuesta educativa de su tiempo con la interpretación elaborada en el tiempo que corre. El segundo peligro en este trabajo y en todos los que tienen que ver con unas comparaciones a nivel contemporáneo, se avisa por Barnés, el ministro de Instrucción Pública durante la Segunda República. No es un peligro nuevo y tiene que ver con el hecho de que se requiere comprender el Emilio. Si se quiere comprender el Emilio, hay que leer otras cosas de él. Y también hay que leer el resto de sus obras, así como su propia, conocer su propia vida, ¿no? Tampoco, aunque se quiera, pueden escribirse todas las interpretaciones posibles. Lo que sí cabe es un ejercicio basado en la construcción y que pasa, como aconseja Soetar, por haber leído el Emilio y dando empuje al trabajo que es lo que da empuje al trabajo que se presenta, ¿no? O sea, al final lo que hemos hecho ha sido analizar Emilio porque se ha leído Emilio de pe a pa, ¿no? Y esa es una manera de poder empezar, si se quiere poder analizar con propiedad la obra. Valga la redundancia. Vale. La historia de la educación en la necesidad de partida, atendiendo a los grados, en la formación de profesorado, atiende, como digo, a la asignatura de Sociología de Género, y en ella se abordó la evolución del proceso de feminización docente. Esto en el grado de Educación Infantil. El marco toma el siglo de las luces, desde el siglo XVIII, partiendo de Rousseau, de Kant y de Condorcet, como raíz para documentar los modelos de maestra y de educación, que de alguna forma venían limitados por una visión patriarcal y que luego han tenido un impacto. Y por su parte también en el ámbito de la educación primaria lo que hacemos es considerar la asignatura Teorías e instituciones contemporáneas de la educación, introduciendo a Rousseau como un precursor reconocido, y subrayo la palabra reconocido, en la educación contemporánea. Sobre todo como precursor que descubrió al niño, no al niño como hombre, sino al niño como niño, siendo aquí una obra que cambia el pensamiento educativo. Señala Soetar que Rousseau rompe con la visión estanca racionalista, queriendo mostrar el protagonismo técnico, el progreso técnico, y queriendo también de alguna forma demostrar que ese progreso no aporta felicidad y que, aunque sea útil a nivel de construcción social, a la hora de educar queda ese progreso tecnológico y técnico criticado en este siglo. Por la naturaleza de la educación infantil y primaria se aborda el tomo primero, el libro 1 y el libro 2. Se trabajan todos, pero por la naturaleza de la formación que estamos impartiendo, yo en este trabajo me centro en el 1 y en el 2. Desde aquí se han obtenido 5 notas de campo, posteriormente transcritas, pasando a digitales. La primera nota
de una página de extensión, se titula Introducción y trata el problema del anacronismo en el ejercicio crítico actual, que es el que yo realizo, y reflexiona sobre ese peligro. La nota digital de campo número 2, de 4 páginas, analiza la iconografía del frontispicio del primer tomo. Se recurre al grabado de la primera edición de Charles Eisen y se utilizan páginas web para el análisis. La tercera nota de campo, de 3 páginas, aporta información general de toda la obra reconociendo 3 pautas de interés pedagógico, y la nota número 4 tiene 3 páginas de extensión y en ella se analiza el contenido del libro 1 y se identifican 9 pautas útiles para la formación del profesorado a día de hoy. Finalmente, la nota número 5, con una extensión de 14 páginas, analiza el contenido del libro 2, extrayendo un total de 27 pautas útiles, asumiendo, más allá de una competencia docente digital, el emprendimiento social ante una ciudadanía digital. Esta aportación ajusta la naturaleza de las teorías contemporáneas de la educación junto con la crítica de sus instituciones bajo una visión histórica de la educación, o al menos así se ha hecho. Vale. Las pautas del Emilio ante una ciudadanía digital las he puesto aquí. De las notas de campo han resultado útiles las notas número 3, la número 4 y la número 5. Con ellas se han obtenido un total de 37 determinantes para llevar a cabo la lectura de Emilio en educación infantil y primaria, considerándonos miembros de una ciudadanía digital. Se incide en uno, que es la humildad que se transmite en la obra, la humildad del pedagogo en Emilio al exponer la función de su trabajo. Rousseau asume disculpas en caso de haber cometido errores al ofrecer alternativas para el cambio. Sin embargo, fundamenta sus aportaciones al reconocer que le influyó Platón, conoció a Diderot y en el libro 2 cita a Montaigne, para apoyar su planteamiento de la gimnasia, o a Luc o Rollin o Fleury o Crouzat, que coinciden con su importancia, con su manera de pensar. Desde la religión también hay afecciones importantes. Por ejemplo, Emilio y Sofía es la novia que se le busca a Emilio y con la cual al final pues se casa. Emilio y Sofía finalizan la infancia cuando se alcanzan los 12 años, ambos, no es que se casen a los 12, sino que los 12 acaban a los 12 años, bueno, más o menos a los 12 años. Él no matiza de 0 a 3, de 6, cosa que sí se ha hecho después. Se ha dicho, bueno, es que en Rousseau se establecen las etapas de la infancia. No, o sea, Rousseau propone edades y además en algunos momentos es bastante flexible, pero luego ha habido interpretaciones. Entonces, Emilio y Sofía finalizan la infancia cuando se alcanza aproximadamente los 12 años, a los que él llama la primera edad. Y también hay que tener en cuenta, en tercer lugar, el 3, el vocabulario de la profesión. El vocabulario de la profesión que se establece para el recién nacido, considerando a la nodriza como correspondiente al recién nacido, y para el alumno o niño habla del ayo, el amo o el preceptor, con indicaciones al maestro y también al pedagogo, asumiendo en todos los casos el humor controlado. Son aportaciones que, a mi modo de ver, resultan completamente vigentes. Bueno, no es que la palabra ayo se utilice, pero por lo menos sí forma parte del vocabulario. También es cierto que se puede hacer estos matices con respecto a las edades, que es importante recordar, y luego hay una parte ética, cuando Rousseau, humilde y ética al mismo tiempo, cuando Rousseau cita a otros para explicar o defender lo que él está proponiendo, porque al final el Emilio de Rousseau no es un sistema educativo ni es un catálogo de recomendaciones para una madre o un padre o para un maestro. El Emilio lo que es una propuesta de sistema educativo con toda la humildad del mundo ante un sistema que no estaba funcionando, que era el francés. Eso es lo que es Emilio, una propuesta. Entonces, cuando estamos hablando con el futuro maestro, es interesante hacer hincapié en esto.
Eliminando 2 aportaciones recogidas en la nota anterior del libro 1, se subrayan 7 puntos más que resultan útiles y actuales para la reflexión. Estos son la iconografía del frontispicio y su vínculo con la higiene, que sería el punto 5. Y claro, aquí tocamos su vínculo con la higiene y la medicina, que es el punto 5. Y luego el punto 6, Rousseau con Luc. El punto 7, la atención a la diversidad. Otro determinante es el punto 8, la riqueza, el cómo lo aborda. Otro determinante es el punto 9, el papel de las ciudades. Y el 10, donde hay 5 recomendaciones para la infancia, que es, aquí están, que es amamantar, lavar a los niños con agua fría y no templarla cuando es recién nacido. Yo sé que esto puede llevar a debates. La higiene lavando con frecuencia, educar desde la cuna y desacostumbrar evitando actos repetitivos. Como digo, todo esto es que merece del debate. Atendiendo al libro 2, las pautas útiles para la educación de hoy, 27 en total he detectado en el análisis del contenido, se agrupan en 4 bloques orientados a la realidad digital en la que vivimos. En el bloque 1, sobre la educación en general, se atiende a 11 determinantes cuando el niño empieza a hablar y lo que pasa con 12 años. El método pedagógico, un prejuicio que realmente no es un prejuicio, sobre el razonar de los niños, el elitismo, para muchos estudiosos se habla del elitismo de Rousseau, y la regla mayor de toda la educación, que es perder el tiempo para ganarlo. Madre mía, cuántas clases de yoga se ahorraría una persona si empezara a reflexionar un poco acerca de esto, que hace mucho que se dijo, en particular en 1762. El bloque 2 apunta a la competencia digital del educador al aportar 17 determinantes. Habla de consejos y lo que se dice al maestro y al pedagogo sobre la felicidad, sobre las instituciones, sobre planificar, la libertad y la dependencia en la infancia, así como las lenguas, el conocer varias, una paradoja en Rousseau que puede ser motivo de debate, y la educación física. En el bloque 3 se atiende al emprendimiento digital y social al abordar lo material y lo inmaterial. Con el Emilio se atiende a la vestimenta, al tiempo, aporta también una recomendación, habla de la naturaleza, de la importancia de observar, de la importancia de no memorizar, de lo necesarios que pueden ser los materiales, así como el conocimiento, de lo interesante que es dibujar y también de los juegos. Finalmente, en el bloque 4, el punto de mira recae en la ciudadanía digital, tratando la coeducación, la interculturalidad desde la comida, el etnocentrismo y el sentido común, así como las nociones morales. Es que son temáticas muy actuales a día de hoy. En conclusión, cruzando casi 3 siglos, este trabajo lo que ha hecho es fundamentar la vigencia del Emilio en la sociedad actual. Además, se han identificado pautas de reflexión para el magisterio. Si bien la digitalización pareciera limitar las aportaciones que el Emilio como referente en la educación hace, pues lo cierto es que de su análisis se han sugerido posibles temáticas ante una ciudadanía que necesita de la competencia digital. En síntesis y para concluir, cabe reconocer que en la actualidad hay que estudiar el Emilio desde un triple convencimiento. Por un lado, que la persona buena abre el camino para asentar relaciones interpersonales de confianza, la importancia de la educación cívica como eje y la inclusión ante una realidad pluricultural y diversa en funcionalidades y en géneros. Esta propuesta ayuda a repensar sobre los sistemas educativos actuales, orientando planes de formación de profesorado, no solo asumiendo la calidad, sino también la equidad. Con todo y con esto, pues les agradezco mucho su atención.